Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a nuestra participación en el día de hoy, en nuestra charla que vamos a estar dando. Gracias por su participación en la sesión del PMI Capítulo El Salvador. Mi nombre es César Castillo. Soy parte de la Junta Directiva de el PMI Capítulo El Salvador. Hoy vamos a estar viendo una charla denominada las experiencias y lecciones de una PMO en la industria financiera. De verdad, muchas gracias por estar presente con nosotros. A continuación les vamos a dar la agenda que vamos a estar viendo en la noche de hoy, vamos a estar viendo quiénes somos, los próximos eventos que vamos a estar visualizando y la charla que vamos a estar viendo el día de hoy. Y por último, las preguntas y respuestas. ¿Quiénes somos? Somos el Capítulo El Salvador, estamos conformados por 195 miembros. De esos 195 miembros, el 90% son de membresía profesionales, 118 certificaciones acumuladas por todos los miembros, de las cuales 89 son PMP, 9 son PMI Agile Certified Practitioner, 2 son de Discipline Agile Senior Scrum Master Certification y una es de una microcertificación de Agile híbrida. Para más información de esto pueden suscribirse o pueden escribir a membresías@pmielsalvador.org. ¿Cuáles son los próximos eventos que vamos a tener en nuestro capítulo? El más próximo es el Social Heroes. Vamos a estar varios días recibiendo una serie de charlas interesantes. Comenzó todo este Social Heroes, comenzó con Agility Champions en mayo de este año. Luego vamos a continuar con este Social Heroes para julio, del 22 al 24 de julio. Y luego vendrán Construction Titans y Future Legions. En este Social Heroes vamos a tener bastantes y muy buenas intervenciones. El del 22, 23 y 24 de julio. Vamos a tener 3 paneles de discusión de las industrias de gobierno, proyectos sociales de desarrollo y educación. Y una serie de temas relevantes, interesantes que tenemos acá proyectadas y que van a ser bien interesantes. Para más información pueden referirse al pmilatam-eventos.org. Cabe destacar que este evento, que está organizado del 22 al 24 de julio, esta organización del PMI va a donar $2 por cada uno de los participantes para ayudar a combatir el COVID-19. Para continuar, bueno, tenemos ya de hecho la presentación de Jeffrey Castro. Le voy a dar la palabra a Eunice, que es nuestra presidenta del capítulo, para que, bueno, nos describa quién es Jeffrey y cuáles son sus características y qué es lo que vamos a estar viendo en esta charla de la noche de hoy. Adelante, Eunice. Gracias, César. Pues bueno, la verdad es que estamos súper entusiasmados de tener a Jeffrey Castro con nosotros. Él nos va a dar esta charla de experiencias y lecciones de una PMO en la industria financiera. Estamos de verdad muy intrigados por conocer un poco más sobre todo el trayecto que ha tenido Jeffrey. Tal vez si me pones la siguiente slide, César. Él es líder de la PMO de Grupo Financiero Ficosa y pues tenemos el agrado de que él es uno de los ganadores mundiales de PMO Global Awards para América por su desempeño en la PMO de Grupo Ficosa Honduras. Es ingeniero en sistemas, es certificado PMP y tiene una maestría en administración de empresas de INCAE Business School. La verdad es que ya no quito más tiempo. Jeffrey, bienvenido y adelante. Muchas gracias, Eunice, y muchas gracias, César, por la introducción. La verdad que es un placer estar aquí y un honor, ¿verdad?, poder compartir un poco ahí la experiencia que nosotros hemos tenido en la PMO en
en Banco Ficosa. Entonces, voy a compartir mi pantalla y solo esperando que tal vez me confirmen que todo se visualiza bien. Todo bien. Perfecto. Ok, listo. Entonces, básicamente les quiero comentar un poquito de cuál ha sido nuestra experiencia. Básicamente todo lo que es la trayectoria de nuestra PMO, les voy a compartir un poquito ahí de cómo ha venido evolucionando, cómo son nuestros servicios, cuáles son los servicios que nosotros damos a la organización, algunas de nuestras mejores prácticas y cómo estamos generando valor a la institución como tal. Quiero comenzar primero dando un poquito de contexto, ¿verdad? Considero de que para que se comprenda el viaje de nuestra PMO, hay que reconocer el viaje también de Ficosa. Ficosa inicia en Honduras, ¿verdad? Inicia en Honduras en 1994 y del 94 al 2008 se consagra como un banco referencia en el mercado, ¿verdad? Liderando la innovación a través de lo que es la implementación de la primera plataforma de banca en línea en la historia del país, en el país como tal. Luego llega a un punto de tener la red de cajeros automáticos más grande del país. Y obviamente llega a un punto de ser líder en el mercado durante este periodo de tiempo. Luego hay otro periodo de tiempo que llamamos nosotros, digamos que del 2019 al 2003, la era congelada. Y básicamente aquí lo que sucede es que el banco, luego de 15 años de operaciones, decide implementar un nuevo core bancario. Básicamente el core bancario es el sistema principal de todo el banco, ¿verdad? Y es un proyecto bien complejo, ¿verdad? Es un proyecto que dura 5 años, ¿verdad? Es un proyecto que toca, digamos, todas las tripas del banco, ¿verdad? En términos de procesos, en términos de sistemas de información. Y básicamente el emprender en ese proyecto, pues, tuvo una consecuencia sustancial y es que el negocio de alguna manera se ve, digamos, entre comillas, paralizado, ¿verdad? Ya que realmente hay muchas restricciones a los cambios en los sistemas de información y por lo tanto la producción de nuevos productos, nuevos servicios se ve de alguna manera ahí restringida, ¿verdad? Luego de esta fase, Ficosa pasa por todo un proceso de expansión regional y obviamente hay mucho foco en lo que es estabilizar los sistemas después del cambio del core bancario. Pero pues eso no detiene que se empiece a expandir a nivel de Centroamérica, se empiezan a abrir bancos en Guatemala, en Panamá y en Nicaragua. Y pues también se empieza a dar innovación, ¿verdad? Se empieza digamos, a producir lo que es la primera billetera electrónica del país, también servicios como de banca por redes sociales y también se aprovecha para hacerle un overhaul a todo lo que es la plataforma de banca en línea y móvil. Después de esta fase, el banco viene y del 2019 en adelante establece lo que es un nuevo plan estratégico. Esta es la fase que nosotros llamamos la fase de transformación y básicamente se establece como objetivo seguir siendo el banco número 1 en Honduras y también posicionarse firmemente como un actor líder, ¿verdad?, del mercado en el resto de los países de la región centroamericana. Luego, cuando ya entramos a lo que es la trayectoria de la PMO como tal, a mí siempre me gusta contar de que esta evolución ha sucedido en 3 fases. La primera fase es básicamente la PMO se constituye por un equipo de personas dentro de lo que es el área de tecnología, ¿verdad? O sea, que en este momento era una PMO departamental y obviamente el foco es apoyar la ejecución de los proyectos tecnológicos, ¿verdad? Todo lo que es la demanda de proyectos tecnológicos hacia el área de tecnología, aquí la PMO empieza a actuar. Fue muy visionario, digamos, por parte del área de tecnología dar esos primeros pasos hacia la creación de una PMO. Sin embargo, pues en ese momento, digamos que la cultura de la organización con respecto al tema de proyectos era algo inmadura y digamos que la gestión de los proyectos se realizaba de una manera un poco empírica, ¿verdad?
Entonces teníamos situaciones donde pues los objetivos de los proyectos no estaban pues, claramente establecidos, el proceso de identificación de interesados era complejo, lo que a su vez luego producía otro tipo de impactos como demasiada resistencia al cambio. No había tal cosa como casos de negocios para los proyectos, así que el proyecto se ejecutaba y no se sabía realmente qué era lo que los beneficios que iba a rendir. También, digamos, el tema del alcance, gestión de control, gestión de cambios en los alcances, eso no era algo que se daba a cabo, ¿verdad? Entonces ya se imaginan, pues, o sea, cronogramas que se venían desfasando constantemente, ¿verdad? Y obviamente, este era un momento también donde todo lo que eran las prácticas de adquisición eran un poco inmaduras, ¿verdad? Entonces la selección de proveedores para un proyecto tenía mucho que desear, ¿verdad? Y obviamente esta madurez o esta baja madurez en lo que son en lo que es la práctica de gestión de proyectos se manifiesta en el momento que el banco decide cambiar su core bancario, ¿verdad? Entonces el banco tuvo una experiencia muy desafiante, ¿verdad? Y podemos decir que hasta un poco traumática, ¿verdad? El proyecto tardó 5 años, se ejecutó a un costo muy alto y algunos podrían decir que realmente los resultados no fueron los esperados, ¿verdad? Por momentos incluso, bueno, podríamos decir también que tuvimos un impacto hacia el cliente, ¿verdad? Una vez que se terminó el proyecto y se implementaron el nuevo core bancario en producción. Entonces, digamos que ese fue como el punto interesante o el, el punto que realmente hace reflexionar a lo que es la organización, ¿verdad? Con respecto al tema de gestión de proyectos. Y aquí pasamos a lo que es la siguiente fase, donde básicamente como consecuencia de lo sucedido en producto del core bancario, el cambio del core bancario y todo eso, se decide venir y fortalecer lo que son las prácticas de gestión de proyectos en la organización. Y el objetivo principal fue profesionalizar la PMO, ¿verdad? Estableciendo metodología de proyectos, ¿verdad? Y sobre todo invirtiendo en lo que es la formación de equipos y en el tema de certificaciones. Digamos que aquí el enfoque fue mucho de adentro hacia afuera, ¿verdad? El hecho de, ok, aseguremos de que las personas estén certificadas, de que sepan realmente de qué estamos haciendo en términos de gestión de proyectos, ¿verdad? En profesionalizar la práctica, ¿verdad? Para poder empezar a generar impacto, ¿verdad? Y aquí fue muy interesante porque luego con todo este proceso de ir formando al equipo, se empieza a generar un momentum interesante donde el equipo empieza a generar aportes sobre la metodología, cambiarla, constantemente estarla evolucionando y se empiezan a introducir también cambios interesantes como por ejemplo la introducción de un software de gestión de proyectos y de portafolio. En ese momento manejábamos un promedio de 55 proyectos anualmente, ¿verdad? Empezamos también a apoyar a lo que es el área de compra, ¿verdad? Para manejar todos los procesos de licitación, de selección de proveedores y todo. Entonces le dimos un poquito de estructura y metodología a todo el proceso. Y la PMO empieza a crecer, ¿verdad? A medida se empiezan a dar algunos cambios positivos en los cuales, pues, que voy a contar un poquito más adelante acerca de resultados que se empiezan a dar con lo que es la implementación metodológica de proyectos. En términos de staff empezamos a crecer, ¿verdad? Y un cambio súper importante es de que la PMO luego se convierte en lo que es la fuente única de métricas para el rendimiento de los proyectos, para lo que son los balance scorecards de los ejecutivos de la organización. Entonces, antes como sucedía, digamos que en la fase 1, como sucedía era de que las mismas áreas que estaban ejecutando los proyectos eran los que reportaban el estatus del proyecto. Entonces ahí como que había un tema de juez y parte, ¿verdad? En lo que era el reporte de los estatus de los proyectos. Esto cambia, ¿verdad? Una vez que la PMO viene y se convierte en la única fuente de métricas de rendimiento de los proyectos. En esta misma fase, digamos que empezamos a establecer algunas, digamos, pues algunos procesos hasta como de cómo categorizar los proyectos y agarramos el portafolio y lo dividimos en lo que
es proyectos que operan para operar el negocio, proyectos para crecimiento del negocio y proyectos de transformación del negocio. Se hicieron varios proyectos que no voy a entrar, digamos, específicamente en cada uno de ellos, pero proyectos del tipo hasta como en su momento, digamos, el grupo vino y creó una empresa para el tema de fondos de pensiones. Entonces ahí nos estuvimos nosotros en la implementación del sistema principal de esa empresa. También cuando se da la adquisición de Citibank Nicaragua por parte de Ficosa, nosotros estuvimos en esos proyectos. Entonces empiezan a ejecutar una serie de proyectos, ¿verdad? A través de los años, ¿verdad? De alto impacto, y la PMO ahí apoyando y garantizando de que se ejecuten los proyectos en tiempo y forma. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Pues entramos a lo que es la fase 3, que básicamente es en el 2019 el banco decide, bueno, listo, vamos a hacer aquí, establecer una nueva estrategia de aquí hasta el 2023, y decide entonces de que la PMO, partiendo de la madurez que ha adquirido a través de los años, es un aliado importante para asegurar la ejecución de todas las iniciativas estratégicas. Entonces, en ese momento somos promocionados hacia lo que es una PMO corporativa, ¿verdad? Donde ya no solo vemos proyectos de tecnología, sino que empezamos a abarcar proyectos de otra índole y de otras áreas, y pues de áreas de negocio, áreas de apoyo que no necesariamente implican alguna implementación de carácter tecnológica. Luego estamos en un punto donde realmente llegamos a tener 13 certificados, ¿verdad? Que parece poquito, pero realmente cuando uno lo pone en contexto de lo que en ese momento, la cantidad de certificados que había en ese momento, que no pasaba de 80, entonces uno dice, bueno, aquí realmente sí es interesante y un poco relevante lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? O sea, realmente en el mercado hondureño, por lo menos en este momento, la cantidad de profesionales certificados es muy baja. Entonces, nosotros a través del tiempo decidimos invertir en nuestros recursos para asegurar, obviamente, de que los pudiéramos profesionalizar estando dentro del banco, ¿verdad? Entonces, casi que tuvimos que crear ahí un poco el mercado con respecto a lo que son profesionales certificados. Llegamos a un punto de, obviamente, en el momento que empezamos a adquirir, a manejar, digamos, otros tipos de proyectos, nuestro portafolio crece increíblemente. O sea, de venir manejando un promedio de 55 proyectos, casi que se triplicó, ¿verdad? Bueno, solo para algún dato interesante, en lo que fue el periodo del 2019 al 2020, se cerraron 177 proyectos de diferente tipo. Y un poquito para redondear la idea, ¿verdad? Hay una congruencia ahí entre lo que ha sido la evolución de Ficosa y lo que ha sido la evolución de la PMO, ¿verdad? Si se fijan un poquito ahí lo que les conté, ¿verdad? La evolución de la PMO tiene, digamos que va en consonancia con lo que ha sido el crecimiento del negocio, ¿verdad? Y los nuevos retos y desafíos que se ha establecido la organización. Aquí mostrarles un poquito, nosotros pues a partir del 2017 empezamos a hacer un poco de benchmarking sobre lo que, cómo nos estábamos desempeñando en términos de lo que era la ejecución del portafolio de proyectos. Inicialmente, que ustedes pueden ver ahí en el 2017, era principalmente proyectos tecnológicos, ¿verdad? Esta línea verde que ven aquí es básicamente el benchmark del PMI, de acuerdo a lo que es el reporte de Pulse of the Profession, que estoy seguro que muchos lo han escuchado. Y aquí estamos hablando de un 51% de proyectos con éxito, ¿verdad? Ejecutados de manera exitosa. Si se fijan, aquí estábamos en un 43%. Aquí algo que es relevante es que antes de esto, aunque no está aquí en la gráfica, veníamos de tener un porcentaje de éxito de 17%. Entonces, de aquí, con el 43 ya habíamos tenido una mejora. Aquí, obviamente, 2018 mejoramos un poquito, 2019 se ve un impacto, obviamente por la cantidad de proyectos que surgen, el portafolio crece bastante, la demanda de proyectos crece bastante, entonces hubo un impacto aquí en el rendimiento de los proyectos.
Y se empieza a dar también una medición con respecto a lo que son los proyectos no tecnológicos, entonces ya empezamos a generar algún tipo de impacto aquí. Hoy en día, cuando evaluamos la cartera total, considerando proyectos tecnológicos, no tecnológicos, andábamos cerca, bueno, andamos en un 55%. Esta definición de proyecto con éxito, básicamente, para nosotros es proyectos con menos de un 5% de desfase en cronograma. ¿Ok? Y entonces aquí estamos un poquito por encima de lo que es lo que establece el promedio de acuerdo a lo que es este análisis del Pulse of the Profession. En términos de lo que es gobernanza, obviamente se dan unos cambios en esta fase. Empezamos a hacer un elemento importante de lo que es un componente aquí importante que se llama la oficina de transformación. Entonces aquí se empieza, hay una cabeza aquí que es la cabeza de la transformación y nosotros somos parte de este equipo, ¿verdad? En conjunto con el equipo de comunicación, ¿verdad? Se le da mucha relevancia a lo que es la gestión del cambio. Entonces, este equipo de comunicación se establece para eso. Y el equipo de finanzas también juega un papel importante porque aquí se le da mucho más foco al tema de lo que son los beneficios y la gestión de los beneficios de los proyectos y de los programas como tal. Y obviamente estamos aquí nosotros, ¿verdad? Somos parte de todo de este gobierno que obviamente está presidido por lo que es un comité directivo y a su vez una junta directiva, ¿verdad? Por debajo de todo esto, obviamente hay diferentes sponsors para lo que son diferentes iniciativas estratégicas que se han establecido como parte del plan general. A lo interno de lo que es la PMO, también sufrimos algunos cambios. Si pueden ver aquí, realmente tenemos 3 dominios. Lo que es el dominio de gestión de portafolio, aquí está obviamente la gerencia, hay una subgerencia, y luego hay un dominio de gestión de programas, que este es un nuevo rol que se incorporó, ¿verdad? En esta fase, y es precisamente con el propósito de empezar a gestionar los programas, asegurar, digamos, la captura de beneficios y todo para cada uno de los programas estratégicos que se definieron. Y por debajo tenemos los Project Managers, que aquí tenemos Project Managers Junior y Senior, ¿verdad? Y en total estamos hablando de una oficina de proyectos de 20 FTEs, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que pasó también en el 2019? Si bien comenzamos todo el proceso de transformación, en ese momento decidimos participar en lo que es esta competencia interesante por el PMO Global Alliance, que son los Global Awards. Entonces, esto fue un proceso porque realmente participamos en el 2019, llegamos hasta el punto de ser top 4 PMO en las Américas, y no me acuerdo contra quién fue que perdimos en ese momento, entonces fue contra Brasil, que Brasil fue que quedó campeón esa vez de todo, del mundo, ¿verdad? Y bueno, hicimos algunos ajustes, cambiamos algunas cosas, ¿verdad? Con respecto a lo que veníamos haciendo y decidimos participar nuevamente en el 2020. Y en el 2020, bueno, pues logramos conseguir el premio de mejor PMO de América. En cuanto a servicios de la PMO, les voy a comentar un poquito qué es lo que hacemos, pero antes les comento un poquito cuál es el propósito que hemos definido nosotros como unidad. Y es un poquito lo que es nuestro mantra, ¿verdad? Y por lo cual nos regimos, ¿verdad? Nosotros hemos considerado que nuestro propósito como tal de existencia como unidad es crear las condiciones para que las cosas sucedan, ¿verdad? No es necesariamente un tema de, hey, somos PMO por un tema de, de gestión de proyectos, de aspectos técnicos, o sea, no, o sea, realmente lo que nosotros, independientemente de lo que sea, waterfall, o sea, ágil, o sea, lean startup, o lo que sea, eso para nosotros es indistinto porque eso hoy hay algo y mañana puede haber algo diferente, ¿verdad? Ahora hay disciplina, ya hay un montón de sabores, digamos, de las cosas que uno puede implementar. Entonces, es un poquito más amplio nuestro propósito y es asegurar que las condiciones
estén, ¿verdad? Para que las cosas sucedan. En nuestra experiencia hay situaciones donde a veces las cosas no caminan simplemente porque dos personas no se están hablando. Entonces nosotros jugamos un papel de integrador, de fomentar la colaboración, ¿verdad? Para asegurar de que todo el mundo esté alineado y que las cosas sucedan. Obviamente, ¿verdad? Sí tenemos una serie de servicios que somos los que damos a la organización, y obviamente gestionamos proyectos y programas a lo largo de todo su ciclo de vida. Trabajamos con los sponsors desde el momento que se les ocurre la idea, solicitan el proyecto, les ayudamos a generar el caso de negocio, que luego tiene que pasar por cierta aprobación. Y luego los PM gestionan el trabajo, los recursos, las partes interesadas del proyecto, y pues planifican y dan control y seguimiento hasta lo que es el cierre del proyecto. También hemos, en esta fase, digamos, de transformación, como les mencioné, hemos comenzado a gestionar lo que son los beneficios de los proyectos, ¿verdad? Y lo trabajamos muy de la mano con el equipo de finanzas. Luego, en el tema de metodología, obviamente esto es clave para nosotros. Alguien en su momento me dijo que el tema de gestión de proyectos era un negocio probabilístico, ¿verdad? Que básicamente se trataba de aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos, y esto lo hacemos por medio de lo que es la aplicación de metodología. Y obviamente estamos hablando de una metodología principalmente basada en lo que es el estándar del PMBOK, ¿verdad? Y nos aseguramos que hay como mucho énfasis en asegurar que el cumplimiento de la metodología se dé. Entonces tenemos personas dedicadas a la auditoría de los proyectos, y entonces pues cada uno de los PMs tiene que asegurarse que obviamente está cumpliendo la metodología de manera cabal, ¿verdad? ¿Qué otro tema hacemos? Damos capacitación en el tema de gestión de proyectos. Entonces, a través de nuestro programa de capacitación organizacional, trabajamos muy de cerca con algo que se llama en FICOSA, la Universidad FICOSA, y promovemos lo que es la gestión de proyectos a grupos de interés de diferentes áreas. Para introducimos conceptos y nuestra metodología. Y esto nos ha ayudado en el sentido de que estamos teniendo que las personas empiecen a hablar con el mismo lenguaje de proyectos. Entonces, la idea aquí es un poquito ir haciendo cambios en lo que es nuestra cultura, ¿verdad? Para que obviamente pues la cultura de proyectos se empiece a dar. Adicionalmente, también proporcionamos herramientas de gestión de proyectos a través de nuestro sistema de información de gestión de proyectos. Es que se maneja todo lo que es la demanda de proyectos, lo que son las solicitudes, aprobaciones de proyectos. Obviamente por medio de estas herramientas que creamos, monitoreamos los cronogramas, los presupuestos, ¿verdad? Y ahí también registramos todo lo que es documentación del proyecto y lecciones aprendidas. Y otro tema es que apoyamos en lo que es el proceso de la planificación estratégica de la organización en este nuevo rol, ¿verdad? Como PMO empresarial tenemos una relación directa con lo que es la alta dirección, ¿verdad? Y obviamente y con el consejo también, proporcionando informes de proyectos, desempeño de proyectos, ¿verdad? Información relevante y asesoramiento para lo que es la toma de decisiones estratégicas. En cuanto a mejores prácticas, digamos que algo que es súper clave para nosotros es el tema de mejora continua. Constantemente estamos viendo cómo mejoramos nuestras prácticas. Somos totalmente inquietos en mejorar, ¿verdad? Y para lograr nuestro propósito de comunidad. Últimamente lo que hemos hecho es que hemos lanzado, digamos, una nueva versión de nuestra metodología. Y obviamente en esa nueva versión lo que hicimos fue, consideramos como lecciones aprendidas sobre lo que habíamos vivido, ¿verdad? Y simplificamos algunos temas, ¿verdad? Sin sacrificar, digamos, su efectividad, ¿verdad? Y empezamos a introducir algunos conceptos y técnicas ágiles en la metodología. También estamos como súper obsesionados con aprovechar al máximo nuestro sistema de gestión de proyectos, entonces automatizando informes y procesos, ¿verdad? Para asegurar que nuestros project managers sean lo más productivos posible y que se centren más en la gestión del proyecto y menos en tareas operativas de estar generando el reporte o calculando X, Y, Z cosa, ¿verdad? Sobre el rendimiento del proyecto, y eso obviamente tenemos una persona dedicada a asegurar de que
implementemos o automaticemos cosas en herramientas para, obviamente, utilizar el tiempo de la mejor manera posible de los project managers. Y también estamos experimentando con algunos temas, ¿verdad? Como por ejemplo la introducción de OKRs, no solo a nivel de los proyectos, ¿verdad? Sino también como unidad, ¿verdad? Y somos muy creyentes en el tema de mostrar y luego decir, ¿verdad? Entonces, lo que queremos ahí es de alguna manera, si esto tiene un buen impacto en lo que es nuestra unidad, obviamente luego poder tener suficientes fundamentos para poder venir y hacer, digamos, la venta interna, ¿verdad? Para empezar a introducir cambios de otros tipos con respecto a la gestión del desempeño organizacional. Luego, otro gran tema, ¿verdad? Que es súper clave y este no me canso de decirlo, es el tema de lo que son las personas correctas. Realmente nuestra PMO no fuese valor si no fuera por nuestro personal. Contamos con un conjunto diverso de profesionales con diferentes experiencias y producen resultados sobresalientes, ¿verdad? Nuestro personal está compuesto por profesionales que impulsan el cambio frente a la resistencia y que tienen una amplia gama de habilidades blandas, autoaprendizaje, liderazgo, comunicación, resolución de conflictos, persuasión, negociación, facilitación, etcétera, ¿verdad? Y nos enfocamos mucho en seleccionar cuidadosamente el personal de la PMO, validando su experiencia, evaluando habilidades como parte de su proceso de selección. Solo como para darles un ejemplo, como parte del proceso de selección, nosotros les asignamos a todos esos candidatos que quieren ingresar a la PMO, les damos un caso de estudio específico de gestión de proyectos y hacemos que lo resuelvan y obviamente luego lo presenten a un panel de selección. Y una vez que este recurso lo seleccionamos, entonces, bueno, lo sumergimos en la metodología durante un mes, les asignamos un proyecto ficticio y hacemos un poquito ahí de juego de roles, ¿verdad? Dentro de la PMO, ¿verdad? Otros PM jugando un poquito el papel de stakeholders, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, dándole coaching y todo y asegurando, obviamente, que se vaya afianzando en el tema de la metodología. Y otra cosa también es que hemos diseñado un programa de formación para nuestro equipo, ¿verdad? Para asegurar, obviamente, que este equipo sea el del más alto nivel, ¿verdad? Basado en el triángulo del talento de PMI, abarcando los temas obviamente, gestión de proyectos, todos los temas técnicos, desarrollo de liderazgo y gestión estratégica y empresarial. En cuanto a lo que es, bueno, lo que les había dicho, en cuanto es la gestión técnica de proyectos, somos la PMO con más credenciales del PMI en el país, ¿verdad? Digamos que mucho PMP, algunos CAPM y este año incluso ya tenemos algunos certificados como PMI ACP, ¿ok? Y obviamente la meta es tenerlos todos certificados al final del año. Y bueno, también otro tema aquí que hicimos que fue importante fue de que dimos capacitación, no solo capacitación digamos, a lo que normalmente son miembros de equipos de proyecto, ¿verdad? Sino también le dimos a la alta dirección, ¿verdad? Que normalmente son los sponsors, ¿verdad? Un poquito para que ellos vayan también entendiendo aquí cuál es el papel que ellos juegan en todo el tema de la gestión de los proyectos. Y en el tema de reconocimiento, ya llevamos 2 años donde hemos hecho un evento al final del año, bueno, a principios del año, ¿verdad? Reconociendo lo que es el desempeño no solo del proyecto del año, ¿verdad? Que aquí obviamente reconocemos a todo el equipo núcleo de ese proyecto, ¿verdad? Y le damos un reconocimiento en frente de todo el mundo. El año pasado, perdón, este año pues tuvo que ser virtual, ¿verdad? Por la situación en que estamos. Pero eso lo hacemos y obviamente también ahí aprovechamos a reconocer a lo que es el sponsor del año, ¿verdad? Y al project manager del año, ¿verdad? Entonces eso nos ha ayudado muchísimo. Realmente, pues se esmeran, digamos, lo que son los sponsors y los líderes por venir y presentar, digamos, la información de cada uno de sus proyectos, ¿verdad? Para asegurar, obviamente, que en el proceso de selección, pues sean considerados como digamos, ganadores en este tipo en esta competencia. Otro gran tema es el cambio hacia lo que es una mentalidad ágil. Aquí el tema que siempre hemos tratado de hacer es asegurar que nuestro equipo sea como muy práctico e inculcarles una mentalidad ágil, ¿verdad? Para asegurar, para la ejecución del trabajo. Entonces,
nosotros somos muy influyentes, ¿verdad? En la manera en que se conceptualizan los proyectos y promovemos cosas como, por ejemplo, pues, conceptos como el producto mínimo viable, ¿verdad? Para asegurar de que las áreas de negocio venían de un pensamiento de no, todo tiene que estar perfecto antes de que salgamos a producción hacia el cliente, ¿verdad? Entonces, poco a poco hemos venido generando cambios a nivel de la organización pensando no tiene que estar perfecto, podemos hacer algo que tenga valor y que lo podamos sacar rápido al mercado. Un ejemplo, un ejemplo sería de algo que hicimos, por ejemplo, con lo que es la banca corporativa, donde había un proyecto de implementar un call center para la banca corporativa, algo totalmente atípico, porque normalmente lo que es el cliente corporativo lo que está acostumbrado a llamar directamente a su ejecutivo de negocio, el que le atiende y que le resuelve todo y que es una relación como muy estrecha. Entonces había muchas como dudas sobre si realmente un proyecto de call center iba a ser. Entonces aquí hicimos, digamos, un piloto, ¿verdad? Hicimos un piloto bien acotado, con cierta cantidad de gente, atendiendo las llamadas, ciertos clientes corporativos seleccionados, empezamos a hacer las pruebas, empezamos a medir los resultados y luego nos dimos cuenta que efectivamente ese paradigma de que el cliente corporativo va a llamar solo al ejecutivo del cliente desapareció, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que era una idea que sí era viable, ¿verdad? Y empezamos luego a escalarlo, ¿verdad? Hasta el punto donde ya se recibe un promedio más de 800 llamadas, ¿verdad? Por mes, ¿verdad? Con un tiempo de llamada promedio de 7 minutos, ¿verdad? O sea, tiempo que obviamente le hemos liberado a los ejecutivos de negocio, ¿verdad? En atender a los clientes en gestiones, ¿verdad? Y obviamente eso sirve para que se enfoquen en generación de más negocio, ¿verdad? Y esfuerzos comerciales como tal. Obviamente lo que es el tema de lo que es pasar a lo que es la gestión de realización de beneficios. Obviamente esto es algo que fue nuevo, ¿verdad? A partir de que le dimos mayor fuerza en el momento que comenzamos a hacer como una PMO corporativa y trabajamos muy de cerca con el equipo de finanzas, ¿verdad? El caso de negocio que se presenta, se analiza, se aprueba y por lo tanto luego empezamos a documentar todos los beneficios que están relacionados a ese proyecto y una vez que, incluso durante la ejecución, puede ser que por alguna razón se empiecen a dar algunos beneficios, les damos seguimiento, ¿verdad? Y obviamente en la mayoría de los casos, una vez que esté implementado, darle seguimiento por X cantidad de tiempo para asegurar obviamente de que lo que se había prometido en ese caso de negocios obviamente se esté dando. Y lo que les había mencionado, todo el tema de ampliar la colaboración, o sea, realmente dedicamos serios esfuerzos para mantener a todos los equipos de la organización trabajando en concierto a través de comunicaciones abiertas y la creación de una visión compartida en nuestro programa de transformación empresarial y de sus objetivos. Todo lo que es intercambio continuo de información ha permitido que las ideas se conviertan en proyectos y se impulse la innovación de inmediato. Y realmente bajo ese rol de garantes de la ejecución de la estrategia, debemos promover la colaboración entre lo que son las diferentes unidades de la organización. Y aquí obviamente el modelo de gobierno que se ha establecido, que se los mostré un poquito en algunas diapositivas anteriores, esto nos asegura obviamente de que tengamos todo el control y el seguimiento necesario, ¿verdad? Para asegurar de que las cosas se vayan ejecutando, ¿verdad? Y reportando del más bajo nivel hasta el más alto nivel de la organización. Lo que es la promoción de la cultura de gestión de proyectos, aquí obviamente no solo el tema de entrenamiento ayudado, sino también en el momento que nosotros tomamos lo que es la estrategia y esa estrategia tenía ciertas palancas que se establecieron, esas palancas estratégicas se tuvieron que desglosar, ¿verdad? Hasta el punto de que los objetivos que estaban establecidos en esas palancas fue necesario descomponerlos hasta digamos, el elemento más bajo o más pequeño de trabajo, ¿verdad? Proyecto, ¿verdad? Y obviamente proyecto en todo lo que son sus entregables y todo eso. Entonces, es esa relación entre lo que es el objetivo estratégico y los proyectos que apoyan ese objetivo estratégico fue clave para que la gente fuera, digamos, entendiendo, ok, listo, yo ejecuto mi estrategia por medio de proyectos. El otro gran tema es gestión del cambio. Esto es algo obviamente que no termina nunca, ¿verdad? O sea, los cambios son continuos y pues estoy seguro que en todas las organizaciones pues, en que ustedes están y obviamente en la que nosotros estamos. Entonces aquí,
fue clave, ¿verdad? Trabajar muy de la mano con lo que es el área de talento humano, implementar todo lo que es un plan de gestión del cambio, plan de comunicación para toda la empresa, una red de agentes de cambio que llamamos los embajadores de transformación, que nos ayudan a comunicar a todo nivel de la organización. Y por supuesto, el tema que les mencioné anteriormente también, que es el programa de reconocimiento para lo que son los equipos de proyectos y para lo que son los sponsors de los proyectos. ¿Cómo consideramos nosotros que estamos generando valor a lo que es la organización? Obviamente, uno de los principales temas es asegurar, digamos, los resultados de los proyectos. Como les mencioné, durante lo que fue el 2019, el 55% de los proyectos de la cartera se completaron a tiempo, pues un poco por encima de lo que es el índice de referencia global, según el informe Pulse of the Profession, ¿verdad? Entonces esto es súper bueno. Ahora en el 2020 estamos por un 50, bueno, el año pasado, finalizando el 2020, quedamos en un 57% de éxito de proyectos, o sea que mejoramos en ese sentido. Y bueno, aquí todo el tema de gestionar los proyectos de principio a fin, ¿verdad? Eso nos ha ayudado a poder generar unos impactos positivos a la organización como tal. Otro tema importante es que proporcionamos a la alta dirección una visión completa de la cartera de proyectos, ¿verdad? En sus diferentes etapas de madurez, desde lo que es la idea, desde una idea hasta lo que es algo que ya se implementó y obviamente ya está rindiendo beneficios. Y entonces gestionamos la cartera de proyectos y la priorizamos de forma sistemática. Hemos establecido un modelo de priorización de acuerdo a ciertos criterios, ¿verdad? Necesarios para poder venir y priorizar el portafolio. Y en lo que fue, solo para darles un ejemplo, 2019, 2020 obviamente fue atípico. 2019 capturamos el 112% de los beneficios planificados de nuestro programa estratégico, ¿verdad? Y otro gran tema es, presentamos información sobre lo que son los paquetes de trabajo, el estado de cronograma, los riesgos, oportunidades, problemas, ¿verdad? Restricciones, próximos pasos, recursos necesarios, presupuesto, ¿verdad? Y eso es necesario porque lo ponemos a la disposición de los sponsors, ¿verdad? En la alta dirección para que tengan una visión holística de los proyectos, ¿verdad? Y obviamente para asegurar toma de decisiones ejecutivas de manera oportuna. Hemos jugado un papel fundamental en lo que es la mejora de la madurez organizativa, todo lo que son los procesos de gestión de proyectos, pues, de nuestra metodología se aplica en todos los proyectos. Las decisiones se toman en función de las métricas de rendimiento de los proyectos. Las personas comparten un lenguaje común de gestión de proyectos. Y una de lo que mencioné anteriormente, que es súper clave, es que todo lo que es la información para lo que son los Balance Scorecard o pues cuadros de mando integral de los altos ejecutivos proviene de lo que es la PMO. Entonces somos la única fuente de veracidad de las métricas y datos de desempeño de los proyectos. Y bueno, y aquí igual nuestro equipo como tal durante todo este periodo, digamos que aún con todo el tema de COVID-19, la mayor cantidad de proyectos, cerca del 80% de proyectos se siguió ejecutando como si nada realmente, aún con el equipo trabajando remotamente. Proyectos que obviamente se tuvieron eran porque habían situaciones donde tal vez era necesario trabajar con personas en agencias o algo por el estilo, ¿verdad? Que en esos momentos estaba como muy complicado. Y otro gran tema es que nuestro equipo, además de que gestiona proyectos, también aportan ideas, fomentan innovación. Estamos hablando de personas que pues conocen bastante de lo que es la organización. Un día están gestionando un proyecto de un tipo, de un área de apoyo como, qué sé yo, el área de cumplimiento. El día de mañana están gestionando un proyecto que tiene con temas comerciales o con aspectos digamos, de temas digitales, de canales digitales. Entonces conocen mucho de la organización, entonces se prestan para obviamente tener una visión un poquito, digamos, más amplia de todo lo que está sucediendo y por lo tanto pueden promover nuevas ideas y
y aportar valor en ese sentido. El gran tema es que también donde nosotros generamos valor, y lo había mencionado anteriormente, el tema de la colaboración. Entonces aquí es clave, ¿verdad? Gestionar lo que es fuertemente a lo que son los stakeholders de todos los diferentes proyectos y programas. Y aquí es clave para nosotros el papel que jugamos, ¿verdad? Asegurar de que todo el mundo esté alineado, asegurar que todo el mundo se esté comunicando, ¿verdad? Para que obviamente las cosas sucedan. Y solo un poquito como para ir cerrando, bueno, esta es una foto del equipo, ¿verdad? Y una cita a lo que es nuestro COO, básicamente dice lo siguiente: en los últimos años, la PMO en Ficosa ha tenido un rol protagónico, convirtiéndose en la entidad encargada de centralizar y coordinar la gestión de proyectos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos organizacionales. El uso de una metodología de gestión robusta ha sido clave para integrar alcance, cronograma y recursos, y para medir el desempeño y el progreso de los proyectos de manera objetiva. Entonces, aquí, obviamente, en nuestra PMO estamos comprometidos a ser líderes de esta nueva cultura orientada a proyectos, ¿verdad? Que se está dando en nuestra organización. Confiamos en que la estandarización, metodología de proyectos, así como nuestra actitud pues, de aceptar el cambio y la innovación, ¿verdad? Van a seguir aportando valor a lo que es el grupo financiero, ¿verdad? Entonces, eso sería básicamente un resumen de todo lo que hemos pasado, de algunas cosas que estamos haciendo, y con gusto, pues, podemos atender cualquier consulta que ustedes quieran relacionar al tema. Muchas gracias. Excelente, Jeffrey. Mira, tenemos varias preguntas, ¿no? Vamos a comenzar, te voy a explicar, voy a ir poco a poco, ¿no? A medida que fueron apareciendo. La primera, que se repite en varias preguntas, yo creo que con esta respondemos varias. ¿Cuál es el software de proyecto que están utilizando para administrar 55 proyectos o la cantidad que tengan en este momento? Sí, ok, perfecto. Sí, y ahora son un poquito más de 55, son más de 100 proyectos los que venimos manejando, y el software que utilizamos ahorita se llama Workfront. Ese lo adquirimos desde el 2000, ¿qué? Vamos a ver, 2016, si no me equivoco. No, antes, 2014. 2014 lo adquirimos y lo hemos estado usando. Ahí manejamos todo el proceso de solicitud de proyectos, aprobaciones. Y bueno, sí, le hemos hecho unos cuantos ajustes, obviamente, a medida para personalizarlo de acuerdo a ciertas cosas que nosotros manejamos, pero nos funciona súper bien. Maneja el tema de, no solo te maneja los proyectos, sino que también te maneja todo lo que es la gestión de portafolio, procesos de priorización. Entonces, si lo quieren revisar, revisen, lo que es muy bueno. Jeffrey, tal vez no los puedes poner en el chat el nombre. Sí, claro, con gusto. Gracias. Listo, continuamos. La siguiente es de Osvaldo Cabeza. ¿Han desarrollado algún KPI que mide el aporte de la PMO a la rentabilidad de Ficosa? Directamente, realmente vamos a ver, el KPI que tenemos es cómo los proyectos que son parte de este programa estratégico aportan a la rentabilidad del grupo. Eso sí, ¿cómo funciona? Es que nosotros tenemos, el plan estratégico vino y se dividió en cierta cantidad de programas, ¿ok? Un poquito más de 10 programas, o sea, que atacan diferentes aspectos del negocio bancario. Cada uno de esos programas tiene N cantidad de proyectos. Esos proyectos tienen sus casos de negocio o su estimación de beneficios, y de manera consolidada uno puede venir y decir, ok, este programa va a generar esta cantidad de beneficios. Entonces, por cada uno de esos programas sabemos cuál es el impacto que va a tener directamente en el estado de resultados. Y eso es el KPI que obviamente se presenta no solo al comité directivo, sino que
con cierta frecuencia también a lo que es el consejo directivo del grupo. Chévere, gracias. Verónica Salinas pregunta, además de la herramienta que ya contestaste, ¿la PMO es regional o cada país tiene su propia PMO? Además, en la mayoría de los proyectos, ¿cuál metodología están usando? Ok. La PMO, ¿qué es lo que qué es lo que pasa? Tenemos proyectos que son de carácter regional. Un proyecto de carácter regional es aquel que sabemos que inicia, pues normalmente nacen en Honduras y luego se van implementando país por país. Ese tipo de proyecto que nosotros llamamos regional se gestiona por el equipo que está en Honduras, ¿ok? Pero luego hay iniciativas muy propias de país que los maneja un equipo de PMO que es un poco más pequeño, ¿verdad? Que existe en cada país, ¿verdad? Y obviamente hay una especie de reporte matricial hacia lo que es mi persona, ¿verdad? Que está en lo que es digamos, el país principal, en este caso de Ficosa, que es Honduras, ¿verdad? Y la otra pregunta con respecto a lo que son, yo me atrevo a decir que todavía estamos como en un 90-10% de 90% de proyectos ejecutados de forma tradicional y un 10% implementando alguna práctica ágil, ¿verdad? Y ese, digamos, uno de los grandes temas que queremos cambiar. Obviamente, el tema de ágil no aplica para todo tipo de proyectos, pero sí han habido proyectos que tal vez han sido cosas muy nuevas que tal vez nunca hemos hecho antes, que nos percatamos que obviamente la metodología tradicional no era la más adecuada y así hemos venido haciendo algunos cambios. El tema de agilidad es uno de los objetivos claves para nosotros durante este año. Listo. Oscar Wolf tiene varias preguntas, te las voy a ir nombrando poco a poco. Y se imagino que la PMO fue creciendo de un esquema de control y metodología a participar de proyectos grandes. Luego sumó PMs para grandes proyectos y luego como PMO de valor y con propósito. ¿Es así? ¿Cuánto tardaron en ese camino y qué herramientas usan? Sí, vamos a ver si entiendo bien la pregunta. No sé. Em, hoy por hoy, digamos que en lo que es la gestión de los proyectos, incluso desde un principio, hoy está más formalizado, obviamente, pero siempre ha habido como una dupla, ¿verdad? Porque, y esa dupla se refiere a lo que es el project manager más lo que nosotros llamamos el business owner, ¿verdad? O el dueño de lo que es esa iniciativa como tal. Necesitamos que sea así porque obviamente necesitamos un tema de accountability o de responsabilidad final, ¿verdad? Sobre lo que es esa iniciativa, ¿verdad? Porque realmente no es una iniciativa de la PMO, es una iniciativa de negocio, es una iniciativa de un área de apoyo, ¿verdad? Entonces, esa dupla trabaja muy de la mano, obviamente todo lo que es el aspecto técnico de gestión de proyectos lo maneja el project manager, ¿verdad? Y bueno, obviamente para asegurar obviamente lo que es la ejecución exitosa del proyecto, ¿verdad? Todo lo que es ese detalle y trabajar con los equipos y hacer que las cosas vayan sucediendo, lo maneja el project manager. El business owner juega un poco el papel no es necesariamente el sponsor, porque el sponsor generalmente tiende a ser, digamos, un rol como de vicepresidente, por lo menos en nuestra organización, ¿verdad? Y lo que es este business owner tiende a ser como alguna gerencia, alguna sugerencia, pero no, o sea, estoy tratando de contestar, pero no estoy tan seguro si le estoy atinando a lo que es la pregunta que hizo el compañero aquí. No sé, Yo César. creo que básicamente lo que quiere proponer a lo mejor la pregunta es cuál fue ese camino o describir un poquito, yo creo que repetir en líneas resumidas cómo fue ese camino de crecimiento, ¿no? O sea, y cuánto tiempo tardaron en ese camino, básicamente, o sea, es lo que quiere reflejar la pregunta. Bueno, ok. Sí, un poquito, digamos, lo que vimos en la presentación, donde
podríamos decir de que, miren, en lo que fue, si me permiten un segundo, solo quiero, aquí, miren, del 2000, la PMO en el banco nació en el 2005, o sea, estamos hablando del 2005 al 2021, estamos hablando de hace 16 años, ¿verdad? Pero del 2005 al 2013 hubo una PMO solo atendiendo tecnología, con cierto nivel de metodología, pero mucho ejecutado de manera empírica. Ahí, o sea, eran que 4 recursos por mucho, ¿verdad? Y luego 2014 en adelante, de 2014 al 2018, fue todo un tema de madurar lo que era la práctica, y ahí fue donde se comenzó con todo el tema de certificar al equipo, y obviamente, pues la PMO fue creciendo, no fue creciendo, obviamente, porque la demanda creció, ¿verdad? Pero se justificaba, pues, porque realmente no solo la demanda estaba creciendo, se estaba viendo que efectivamente la PMO estaba ayudando a que las cosas sucedieran de manera mejor. Entonces, no era tan difícil tener que justificar un crecimiento a nivel de la PMO. Y del 2019 a la fecha, crecimos nuevamente porque sabíamos que venía una demanda más grande, ya estábamos, el portafolio iba a crecer, y ahora, hoy por hoy somos 20 personas en la PMO. O sea, en resumidas cuentas, ese ha sido como el proceso. Del 2014 en adelante, ahí es donde empezamos como ya muy con el tema metodológico, KPIs, dashboard, metodología. Y hace sentido porque en ese momento todo el mundo empieza a certificarse, entonces ya todo el mundo empieza, bueno, de esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y entonces todo el mundo empieza a aportar. Listo. Te voy a hacer una pregunta de Jorge Castaneda. Dice, en tu experiencia, ¿cuáles son las condiciones habilitantes para implementar una PMO como la de ustedes? Mira, yo creo que hay dos grandes aspectos. Creo que uno es el que abre todo, ¿verdad? Sí, bueno, es un poquito como a ver, yo lo que visualizo es de que los dos grandes aspectos son los siguientes. Uno, hay una necesidad clave de patrocinio ejecutivo, pero obviamente ese patrocinio ejecutivo agarra fuerza a medida tú vas eh, presentando, dando resultados, pues. Pero esos resultados, desde mi punto de vista, se van dando asegurando que tienes las personas correctas en el barco, ¿verdad? En tu PMO. Entonces, por eso es que un poquito el juego como el del huevo y la gallina, ¿verdad? Pero yo veo que estos dos juntos son los que son habilitadores claves. O sea, el tema del patrocinio es clave porque, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros habíamos adquirido cierto nivel de madurez. Obviamente lo que es nuestro sponsor principal, que es el COO, ¿verdad? Del banco, cuando se da todo el tema de transformación, es el COO el que dice como, miren, ¿saben qué? La PMO nuestra, ¿verdad? Que ahorita solo está manejando proyectos de tecnología, digamos que tiene estas capacidades y yo creo que nos puede ayudar. Es más, nos va a ayudar a ejecutar este tema. Y obviamente eso él fue escuchado, ¿verdad? Y eso obviamente nos abre las puertas a nosotros, ¿verdad? Para entrar, digamos, a este proceso grande de la transformación, ¿verdad? Y hacer, a tener otro alcance un poco más amplio. Hay bastantes preguntas, Jeffrey, ¿viste? Te digo una más. Rodrigo Pérez dice, saludos. Con el incremento en el consumo de servicios digitales en banca, el empleo de aplicaciones bancarias se ha disparado a otro nivel. ¿Cómo ayuda a la PMO a que el cliente final no padezca las actualizaciones y se frustre, ante nuevos bugs? Bueno, yo creo que ahí la manera como nosotros podemos ayudar ahí, obviamente esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Con los equipos de proyectos, pero creo que donde podemos ayudar nosotros es en la manera en cómo se conceptualiza el proyecto en el siguiente sentido. Solo para darte algún ejemplo, a veces cuando hacemos algún tipo de implementación para los canales digitales,
y bueno, y me voy a remontar a, por ejemplo, cuando hicimos el cambio de lo que es la plataforma de banca en línea, que introducimos, digamos, la banca móvil y todo eso, hicimos algunas cosas en cuanto a lo que es la conceptualización del proyecto que permitió de que pudieras tener periodos que nosotros llamamos el Friends and Family, ¿verdad? Para poder venir y probar con, obviamente, colaboradores, probar con algunos clientes, ¿verdad? De confianza. Entonces, esto como para asegurar, obviamente, la calidad de lo que en un periodo posterior vas a implementar en producción. Y además, este periodo es clave porque pues nos saltan la cantidad de bugs necesarios que nos tienen que saltar para asegurar de que cuando salgamos de manera masiva, digamos, la mayor cantidad de bugs han desaparecido. Y es una práctica que en todas las implementaciones posteriores de los canales digitales que nosotros manejamos se mantiene todavía, o cuando introducimos nuevas cosas. Por ejemplo, el año pasado salimos con un proceso de apertura de cuenta en línea. Hicimos lo mismo, hicimos un Friends and Family donde algunas personas, digamos que se pone en producción entre comillas, lo voy a decir de esta manera, porque solo algunas personas tienen acceso, pero se prueba todo el proceso y ahí salen todas las cosas para que obviamente se mejoren, se ajusten y que no tenga un impacto, el impacto que tuviera, ¿verdad? Si saliera sin hacer ese Friends and Family. Hola. Perdón, estaba hablando en mute. Lo que decía era que vamos a hacer dos preguntas más, porque se nos vino el tiempo encima. Y te dejo un comentario, Alfonso Reyes, excelente presentación. La pregunta que te voy a hacer es de Carla Saldívar, que dice, ¿cuál recomienda que debe ser el primer paso para implementar una PMO? Sí, buena pregunta. O sea, realmente, primer paso, yo considero de que habría que diseñar cuáles son los servicios que va a dar esa PMO, y esos servicios tienen que estar eh, tienen que ir muy de acorde a lo que necesita la organización. En el tiempo puede evolucionar, pero en este momento puede ser que tu organización solo necesite, por ejemplo, una PMO que se asegure de obviamente tener consolidado todo lo que son los proyectos, ¿verdad? Manejar el portafolio, ¿verdad? Y no necesariamente gestionarlo, sino simplemente ser como una fuente centralizadora de información de los proyectos, ¿verdad? Eso sería un tipo de PMO que pudiera ser necesario, pero va a ir muy de acuerdo a lo que necesita la institución. Otro tipo podría ser, no sabe qué, yo sí quiero que esta gente que esté en la PMO me gestione los proyectos, ¿verdad? Que los agarren y sean el responsable final de eso. O puede ser que yo quiero solo una PMO de que me ayude a dar servicios de metodología o coaching sobre el tema de metodología, ¿verdad? Pero que realmente quien ejecute los proyectos sean personas de cada unidad de negocio, ¿verdad? Que reportan a la cabeza de esa unidad de negocio. Entonces, con todo eso, lo que quiero decir es que creo que hay que analizar muy bien qué es lo que necesita la organización, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere lograr? Y con base a eso diseñar los servicios. Ahí tal vez lo que puedo recomendar es que echen un vistazo a lo que es la metodología del PMO Value Ring. Esa metodología, precisamente la PMO Global Alliance es quien la creó. Y ahí hay como una serie de pasos interesantes que si tú sigues esa metodología te dice qué cosas tienes que considerar para el diseño de tu PMO. Lo puedo poner aquí en el chat para que se llama PMO Value Ring, para que le echen un vistazo. Vamos a ir con la última, Jeffrey. Y yo creo más bien referido al tema colaborativo entre
entre empresas. Franklin Curay desde Quito, Ecuador, nos saluda y nos pregunta también, ¿compartirían todos sus conocimientos y metodologías de la PMO con otros bancos? Sí, totalmente. O sea, al final creo que todo el ejercicio ese de los PMO Global Awards, desde mi punto de vista, consiste en eso, pues en básicamente abrir, abrir tu PMO y decir como, hey, esto es lo que hago, ¿verdad? Intercambiar experiencias y prácticas. Yo he tenido la oportunidad incluso de hablar con algunos cabezas de PMO de otros bancos y siempre obviamente es enriquecedor, pues, o sea, totalmente. Perfecto. Mire, yo creo que aquí estamos, nos quedan algunas preguntas, pero básicamente muchas de ellas están referidas a los mismos temas que ya conversamos. Por lo cual y por aras del tiempo también vamos a cerrar el espacio de preguntas hasta acá. Muchas felicidades, excelente charla, también te dejan varios mensajes por acá de todos los que están participando y no sé si quisiera cerrar con algunas palabras, Jeffrey. No, agradecer la oportunidad, realmente, pues me gusta mucho, o sea, realmente no, ahora con todo este tema de reconocimiento de los Global Awards, digamos, es que estoy teniendo estas oportunidades y la verdad que me gustan mucho y me enriquece mucho el hecho de compartir experiencias, ¿verdad? En ambas partes, así que con todo gusto, si quisieran que sigamos hablando, aquí le puedo dejar mi correo en el chat, ¿verdad? Podemos hablar y nos apoyamos mutuamente, pues yo creo que todo esto se trata de colaborar de manera conjunta y ver cómo crecemos juntos. Perfecto, muchas gracias, Jeffrey. Bueno, aquí llegamos. Muchas gracias a todos los que han participado en la charla. Excelente presentación. Felicitaciones, Jeffrey. Y nos volvemos a escuchar en el próximo networking del mes que viene. Un abrazo para todos, cuídense mucho y nos seguimos hablando. Hasta luego, buenas noches.